Buenos días, Barinas, y con este clima tan rico, sabroso y tan fresco, vamos a dar inicio de nuevo a nuestro programa Cuerpo, Mente y Espíritu. Debo decir antes que estamos bajo la presidencia de Nelson Enríquez, en la vicepresidencia Álvaro Cuevas y en la dirección general Lluvia de Venus Velázquez. Quien les habla, la licenciada Lourdes Guarino. Y antes de comenzar con el tema, que es muy importante, vamos a recordar que la panificadora Barinas tiene el pan más rico y sabroso de la ciudad. ¿Pero dónde está? Está ubicada en la avenida 23 de enero en el edificio Macri Local 1 y 2, sector centro. Si tienes antojo o quieres algún pedido, puedes comunicarte al número 0273-5521-480. Mañana, como todos sabemos, se celebra el Día del Padre, el Día del Ganadero y también el Día del Orientador, y hablábamos en la semana pasada todas las actividades que se realizaron en la semana anterior. Y tenemos de nuevo a nuestra entrevistada, la licenciada Yurajima Olivera, para que nos comente cómo estuvo esa semana que transcurrió en todo lo que se relacionó al orientador. Buenos días, encantada de estar nuevamente aquí en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Un saludo, buenos días a los radioescuchas. Pues sí, esta semana fue la semana de celebración de los orientadores. Retomando un poco, ¿verdad? El lunes pues se realizó una misa de acción de gracias. El miércoles se hizo una actividad recreativo-cultural donde pudimos compartir todos los orientadores y personal adscrito a la División de Protección y Bienestar Estudiantil en el Parque de la Federación. El jueves tuvimos la oportunidad de organizar y dictar un taller sobre orientación y discapacidad a cargo del magíster Diego Fuenmayor, quien es un docente de la Universidad del Zulia que se vino hasta Barinas a acompañarnos para las actividades de esta semana aniversario y para dar pues su experiencia en esta materia. Y ayer pues tuvimos la oportunidad de cerrar esta semana con un almuerzo en agasajo también a los orientadores y al personal que realiza el trabajo de orientación en las diferentes instituciones en un local, por cierto, de aquí de la comunidad, que es Así es Millano, a cual recomiendo, excelente servicio atendido por su propio dueño. Y entonces, en verdad, es un ambiente agradable, pues tuvimos la oportunidad de cerrar. Y si bien, pues mañana ya en sí es el Día del Orientador, que se celebra el 17 de junio. Entonces, pues aprovecho este medio para felicitar nuevamente a todos los orientadores y a los ganaderos en su día y por supuesto también a todos los padres. A todos los padres. Y bueno, recordemos el número de contacto 0426-670-4316. Y esto que todo lo relacionado al orientador, tenemos un tema muy importante en el cual los orientadores forman un papel muy especial. Este tema es el bullying o la intimidación, el cual es un acto de conducta agresiva. Esta se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra persona. Recordemos que puede ser de manera física o mental. El acoso se caracteriza en un individuo por comportarse de una determinada manera en el que se desea ganar poder sobre la otra persona. ¿Qué más pudiéramos agregar a este pequeño abreboca de lo que es el bullying? Bueno, entendiéndose el bullying, porque bullying es en su término en inglés. Lo conocemos aquí como el acoso escolar o el hostigamiento, ¿verdad? Pero el acoso sí es como tú lo explicabas, el acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Se caracteriza por conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder ejercida por un agresor más fuerte, donde el sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente y generándose en él como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. Puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso llegar a su materialización. El objetivo del bullying es intimidar, opacar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, cuyo resultado para el victimario, ¿verdad?, la persona que ejerce este acoso, es satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás. El niño joven que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca obtener el reconocimiento y la atención de los demás, ¿verdad?, de las personas que le rodean.
Ok, bueno, ya vemos que es un tema muy importante. Hay un auge en las escuelas de Venezuela y presenciamos muchos casos de bullying, pero no es solo el bullying escolar, tenemos varios tipos de bullying. ¿Cuáles podemos encontrar, licenciada? Sí, Lourdes, yo diría nada más en Venezuela no se da, es un problema a nivel mundial. Lo vemos en cualquier país, en Europa, en Norteamérica, en América Central, porque sí, el bullying es algo que afecta a todos y hay diferentes tipos e incluso diferentes medios. En este momento vamos a tomar en cuenta el ámbito escolar, pero también se puede dar en un ámbito laboral, se puede dar en un ámbito familiar. Pero bueno, hablemos un poco de los tipos, ¿verdad? Existen 7 tipos de bullying o acoso escolar. Hablemos primero del bloqueo social. El bloqueo social es, como dice bien la palabra, bloquear socialmente a la víctima, aislándola socialmente y a marginarla. Marginarla implica incluso hasta hacerla llorar, ¿verdad? De tal manera que esta persona pues se ve mal ante los ojos de otra persona por considerarla débil, ¿verdad? Pobre de mente y en fin, otros atributos. El segundo tipo sería el hostigamiento, que viene siendo un tipo de acoso psicológico. La idea es aplicar el desprecio, la falta de respeto, desconsideración por la dignidad del niño o el joven, un odio, ridiculización, burla, menosprecio, falta de respeto, crueldad, manifestaciones gestuales de desprecio, esas expresiones que con los ojos, la boca, así como que implican un desprecio de manera. Una imitación burlesca, en fin, una serie de conductas que implica, ¿verdad?, el hostigamiento. Hay también como tercer punto la manipulación social. Es distorsionar la imagen social del niño, del joven. Yo quiero, cuando digo joven, estamos hablando de las personas de 12, exacto, más o menos de 12, 13 años que son las más afectadas. Desde el punto de vista escolar hablamos del primer año o segundo año, ¿verdad?, de educación según media. la etapa que sí, que es la que más se ve afectada. Entonces, bueno, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la manipulación social, ¿verdad?, la idea es distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Y cuando digo envenenar lo digo entre comillas porque es anteponer de manera negativa a esta persona contra otros. Esto lo pueden hacer, ¿verdad?, cargándose con todo lo que hace la víctima. O sea, todo lo que hago, diga la víctima, ¿verdad?, se abocan contra ella. Todo lo que no ha dicho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, todo lo que no ha hecho. O sea, no importa lo que esta persona haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otras personas hacia él, ¿verdad? Ajá. Otro tipo, ajá, seguimos. Sí, puedes agregar, ¿no? Otro tipo es la coacción. La coacción es aquella donde la víctima realiza alguna acción, ¿verdad?, contra su voluntad. En otras palabras, está siendo obligado, ¿verdad? Y la idea de esto es que pretende ejercer un dominio y un sometimiento, ¿verdad?, de esta persona victimario contra la víctima, ¿verdad? Otra sería la parte de la exclusión social. Y la idea es excluir a la persona de cualquier participación social en cualquier evento. Ya sea del aula de clases, del área de trabajo, exacto. Por lo menos de la misma familia. Se ve mucho que de repente vamos a organizar una fiesta y entonces no vamos a invitar a esta persona. O vamos a jugar fútbol y a este no lo vamos a invitar. Lo vamos a escoger de último para que no juegue. O no lo escogemos sencillamente. No lo escogemos, exacto. Entonces eso es lo que se llama exclusión social. Otro aspecto que sería el sexto ya, ¿verdad?, es la parte de intimidación. Cuando hablamos de intimidación son conductas que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño. La idea es inducir en él el miedo, ¿verdad?, a través de amenazas contra personas que quiere, amenazas dentro de su familia, amenazas de amigos, un hostigamiento que puede ser físico, intimidatorio, ¿verdad? Pero la idea es que esa persona se siente acosada. También los ejemplos de la salida al escolar, o sea, te espero afuera de la escuela. Entonces, ese tipo de intimidación es también un tipo de acoso sexual. Y ya podemos ver todos estos tipos de bullying y en los que hemos presenciado, a lo mejor hemos sido casos o hemos sido agredidos. Vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a recordar el número de contacto 0426-670-4316. Si tienen alguna pregunta o quieren dar algún comunicado, lo pueden hacer a través de ese medio. No se muevan. Y regresando con nuestro programa Cuerpo, Mente y Espíritu, ya hablábamos un poco de los tipos de bullying, pero entonces, ¿cómo saber si estamos ante un caso de bullying? Recordemos que no siempre las situaciones son
para agredir al niño o al joven y adolescente? En el caso del victimario, siempre podemos darnos cuenta porque se muestra, por supuesto, su primera reacción es no querer ir a la escuela. De verlo un poco solitario, triste, de ver que se ve como retraída la persona, tímida. Entonces hay algo, ese es el primer indicador por el cual nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Como padres debemos estar pendientes qué es lo que está pasando en la escuela y de alguna manera conversar, ¿verdad? No solo con nuestro hijo o hija, sino también con esos docentes o el docente para que nos diga las situaciones dentro de la escuela. Los padres siempre tenemos que buscar ganarnos la confianza o tener la confianza de nuestros hijos, para que nuestros hijos siempre se sientan, ¿verdad?, a gusto al conversarnos, comentarnos sobre sus preocupaciones y sobre las cosas, ¿verdad?, que les pueden estar molestando. Entonces, lo primero que tenemos que ser es observadores, muy observadores de la conducta de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Y si vemos y detectamos posiblemente una situación de acoso escolar, ¿verdad?, de bullying, pues de una vez entrar de lleno en esto. Pero es más que todo en el caso del victimario, estos son los mecanismos. Ahora, de ser un victimario, ¿verdad? Casi siempre se presentan, en el caso de las escuelas, vemos que muchos de ellos son desatendidos desde el punto de vista familiar. Son niños que presentan desde el perfil psicológico, primero, una falta de empatía total. Para aquellas personas que no conozcan la palabra empatía, quiere decir colocarse en los sentimientos, en los zapatos de la otra persona, el colocarse en el lugar y de imaginarse y de pensar qué puede estar sintiendo esa persona por dentro, ¿verdad? Al revivir la situación. Un agresor jamás tiene esta habilidad. No puede tener la empatía, no puede sentir empatía por la otra persona. Y todo lo contrario, presenta cierta distorsión cognitiva porque para él más bien justifica su acción, que es culpa de la víctima. O sea, en ningún momento se justifica, en ningún momento se disculpa. Eso es lo que pudiéramos decir, que no aceptar la culpa, no acepta. Esa persona exactamente no acepta la evidencia de los hechos, ¿verdad? Él siempre va a responsabilizar su acción hacia la víctima. No refleja ningún tipo de remordimiento de respecto a su conducta, ¿verdad? La existencia quizás, ¿verdad?, probablemente de una educación familiar permisiva, falta de valores, también conlleva puede a influir en ello, claro. Entonces, incluso se ve, y ya para terminar, de algunos incluso que se justifican ante sus padres diciendo que este niño me molestó, pero cuando uno llega al hecho, el molestarlo puede ser simplemente porque lo miró. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de conducta. Ahora, has mencionado un aspecto muy importante, que es cuando el niño no desea ir a la escuela. En ese caso, ¿se debe obligar al niño a que vaya a la escuela o se debe reaccionar de otra manera? Es una situación delicada. Es una situación delicada porque, mire, recuerda que ante la LOMNA y sobre todo en sus artículos 53 y 54, el niño tiene derecho a la educación y los padres debemos velar porque el niño asista a la escuela. O sea, el hecho ya de que el niño no asista a la escuela no debe ser permitido, ¿okay? Ahora, ¿cuál es el deber y la responsabilidad del padre? Bueno, estudiar, averiguar por qué su hijo no quiere ir a clase, ¿okay? Y por eso es una situación delicada, porque se puede dar diferentes tipos. A lo mejor el niño prefiere la comodidad de su casa que ir a trabajar en la escuela, porque desde el preescolar se ve este tipo de conducta donde los niños prefieren estar en la casa que en la escuela, y es que en el preescolar también se pueden dar casos de acoso, ¿verdad? De niños más grandes, niños más fuertes que simplemente desean, ¿verdad?, por molestar a ellos. Sí, en este caso los padres, o la mayor recomendación que se le puede dar a ellos es entablar una relación con sus hijos. Así y averiguar si de verdad sus ganas de no ir a la escuela se obedece a que en realidad lo están maltratando o simplemente es porque no desea Exacto, hacer si se nada. Comprueba que realmente hay un niño o una niña que está molestando, el deber del padre y representante primero es darle las recomendaciones a su hijo, ¿verdad? Porque de esta manera tenemos que ayudarlos también a ellos a desarrollar su autoestima, ¿verdad? A defender sus derechos, a no permitir que otras personas lo agredan, pero también hablar con esos representantes, y con esos docentes. El deber ser es que primero se hable con el docente del aula, ¿verdad? Si es en caso de bachillerato, pues hablar con los respectivos coordinadores y de esa manera empezar a entablar una solución al conflicto que se está generando allí. Ahora bien, tenemos a los docentes que son
tienen un papel muy importante dentro de lo que es el aula de clase. ¿Qué pueden hacer los docentes en el caso de que los padres no detecten que haya un caso de bullying con sus hijos? Exacto, si no lo detectan y el docente es la primera persona que se da cuenta, por supuesto, si en el momento, y vamos a hablar del acto, por supuesto debe haber una intervención. Cuando hablo de una intervención es entrar y tratar de mediar dentro de la situación de conflicto y dar una resolución de conflicto. Ahora, si la situación es simplemente una sospecha, es decir, que alguien ha comentado sobre un caso de acoso, pues por supuesto debe intervenir, conocer bien la situación, hablar con el victimario, hablar con la víctima, igual darle una resolución al conflicto. En el caso de las escuelas están obligadas a llamar a esos padres y representantes, ¿verdad?, a que intervengan en la situación de conflicto, ¿verdad?, porque ellos estamos atendiendo menores de edad y por supuesto ellos, por ser los responsables, deben conocer y ayudar a la resolución de conflicto, pero sobre todo hacer un papel de mediador, ¿verdad?, de evitar que la situación se siga sucediendo dentro de la institución. Pasa a veces que no están, las situaciones por lo general se dan no estando presentes los docentes en las escuelas. A veces hay docentes que lo presencian, pero su falta de formación en esta materia no les permite a ellos actuar por no saber cómo, ¿verdad? Pero lo cierto es que el deber ser es que se atienda, porque estamos hablando de un tipo de irrespeto, de un tipo de agresión exactamente, y entonces estamos violentando derechos de otros niños. Entonces, la recomendación para esos docentes es que siempre se haga algo con respecto, ya sea en el momento o aunque no estén presenciándolo. Recordemos que en las escuelas tenemos orientadores, psicólogos que nos pueden ayudar en este tema. Vamos a ir a otro corte musical. Vamos a recordar el número de contacto si tienen alguna pregunta sobre este tema muy interesante. Es el 0426-670-4316. Ya regresamos. Y regresando con el tema del bullying y nuestra entrevistada, la licenciada Yurajima Olivera, vamos a recordar cuáles son las causas de este acoso escolar que podemos presenciar, ya sea de parte del agresor, de la víctima y de los espectadores, quienes también forman parte de este acoso. Sí, retomando un poco, ¿verdad? Como ya dije, el agresor presenta ausencia de empatía y quizás algún tipo de distorsión cognitiva, ¿verdad? La existencia probable de una educación familiar, ¿verdad?, también que puede ser el tipo de formación laissez-faire, donde a las personas prácticamente lo que le dejan es la libertad de poder actuar a su manera, y no hay un control sobre ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces este ambiente crea o ayuda a crear este tipo de victimario, que se convierte en el acosador escolar, ¿verdad? Esta persona, por supuesto, se desarrolla en un ambiente quizás falto democrático, un poco autoritario, ahí en él carencia de altruismo y quizás un ego, ¿verdad? Su personalidad que crece a costa del sufrimiento de las demás, ¿verdad?, de las demás personas. Es, por supuesto, una mala educación que lleva dentro del entorno familiar y que, por supuesto, reproduce en la escuela este tipo de hábitos, ¿verdad? No hay respeto de su persona, no solo hacia los compañeros, sino tampoco hacia el docente. Sí, ahí es un poco el tema que hablábamos de la falta de valores, que también forma parte de lo que es la integración, ya sea en la escuela, en nuestro trabajo o incluso en la familia, ¿cómo no? Dentro del entorno escolar, ¿verdad? A veces hace falta, ¿verdad? Lo que conlleva a crear un acoso escolar es quizás la falta de un ambiente, de un clima dentro del aula o dentro de la escuela que invite a la convivencia, a la integración de sus miembros. Entonces, cuando se encuentra un entorno escolar de esta manera, pues se lleva siempre a crear pues situaciones de acoso escolar. También la falta de autoridad de un docente que no presente un cierto nivel de autoridad, ¿verdad?, sin ser autocrático dentro de la institución, pues también incentiva este tipo de conducta. Claro, debemos entender por autoridad que haya respeto mutuo, ya sea de los docentes y de los mismos alumnos, no el docente que llegue a clases y no se muevan, no se rían, no hablen. Tampoco debemos llegar a los extremos, porque si no, en ese caso sería un bullying también. Podemos ver un bullying del docente a los alumnos. De hecho, es parte que en algunos casos se conoce de que hay docentes que promueven este tipo de conducta, y entonces es muy delicado esa situación para esos docentes, ¿verdad?
porque estamos hablando de que se pueda levantar un procedimiento administrativo contra él. Pero lo cierto es que también esa falta de autoridad, esa falta de formación de los docentes en cuanto al tema del acoso sexual, del acoso escolar. La formación de los docentes implica que ellos intervengan, sean intermediarios dentro de estas situaciones, que sean mediadores, conciliadores, ¿verdad? Dentro del contexto escolar. Muy bien. Ahora, siempre tomamos en cuenta lo que deben hacer los padres cuando el hijo es el acosado. Ahora, ¿qué deben hacer los padres cuando es al contrario? Nuestro hijo es el que está acosando a los otros jóvenes o niños en su aula. Sí, es muy importante la pregunta, ¿no? Porque esto debe llamar a la preocupación a todo padre y representante. El deber ser, ¿verdad? Es primero establecer, ¿verdad? Que la persona, si se comprueba de que realmente el niño es un victimario, un acosado, ¿verdad? Tomar medidas al respecto. Todo padre debe tener una normativa dentro del hogar, y esa normativa, ¿verdad? Como por ejemplo el respeto a los demás, ¿verdad? Debe tener ciertas sanciones en el caso que no se cumplan. Cuando hablamos de sanciones, mucha gente lo puede interpretar como castigo, y yo digo que la palabra castigo no está mal empleada. La cuestión es la manera como se utiliza. Un castigo puede ser sencillamente, o una sanción, que quitarle el celular, no permitirle ver ciertos programas de televisión, si tenía un paseo para el cine, por supuesto no se le debe permitir alguna salida con los amigos, porque de alguna manera el niño o el joven tiene que aprender que esto es una conducta que no debe seguir. No se debe repetir. Si la situación es bastante, vamos a decir, un poco más fuerte, donde se evidencia que el padre no tiene cierto control, ¿verdad? Debe hacerse una intervención desde todo punto de vista. Por lo menos el orientador tiene que hacer una intervención desde el punto de vista familiar, escolar y social, e incluso estudiar hasta la comunidad, porque a lo mejor en el entorno familiar y escolar, en el entorno familiar no hay problema, pero resulta que este niño se está reuniendo dentro de su comunidad con otros niños que presentan este tipo de conducta, entonces el joven aprende y lo va a reflejar en la escuela. Entonces hay que tener mucho cuidado. En algunos casos se hace necesario incluso buscar la ayuda psicológica o psiquiátrica para atender el caso. Entonces tenemos que ver ahí. Has mencionado a la comunidad, pero también tenemos lo que es las influencias de las tecnologías. ¿De qué manera influyen los niños, niñas y jóvenes lo que es el acceso ilimitado a páginas de internet o comerciales con actos o alto contenido de violencia? Incluso hay un nuevo término que se está aplicando, que es el ciberbullying. Así es, el ciberbullying tiene que ver con la parte del punto de vista de todo lo que es el nivel de informática, de computación, ¿verdad? Esos juegos donde incluso es sorprendente, por ahí hay un juego que se puede ver en internet, o incluso jóvenes que lo pueden comprar, que se llama Bully, y ese juego incita a este tipo de conducta. Por lo menos en lo personal, me quedé muy sorprendida cuando lo vi, porque yo dije, Dios mío, no puede ser que hasta este nivel lleguemos, donde estamos permitiendo que los jóvenes y los niños jueguen con un tipo donde se incentiva este tipo de conducta. Pero también vamos a hablar claro de que la televisión, que es el medio más común, es también el medio que desarrolla este tipo de conducta o permite, vamos a decirlo, la televisión presenta un alto riesgo de violencia, o sea, tiene programas violentos, y esto afecta a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Porque están viendo un tipo de conducta, y ellos, por supuesto, sobre todo en los menores, implica en ellos un nivel de imitación, porque así como los niños nos copian a nosotros, ellos también van a copiar a esos personajes que les gustan dentro de la televisión. Incluso ¿verdad? en esas series observamos que está el niño popular, la niña muy bonita, y va a haber alguien, un niño o niña indistintamente, que va a atacar a esos protagonistas. Aquí presenciamos muy bien un acto de bullying. Exacto. Indirecto. O lo contrario, vemos programas donde quizás el protagonista ha sido atacado, ¿verdad? Ha sido acosado, y de repente despierta en él una necesidad de venganza, y él después se convierte en ese acosador, en ese bully, ¿no? Y eso se ve muy común. Entonces los niños muchas veces, al haber a alguien que los está acosando, responden de la misma manera, y entonces cuando entramos en conflicto, ahí es cuando vemos esas peleas escolares, ahí es cuando vemos esas discusiones, porque se están
pasando quizás de un papel de víctima a ser victimarios, ¿verdad? Entonces, bien, y parece mentira, pero está comprobado que más del 70% de la televisión influye en esto, porque el niño, repito, trata de copiar e imitar a estos modelos que se presentan dentro de la televisión. Bien, ahora para ir finalizando un poco este tema, que pudiéramos hablarlo en 3 horas fácilmente. Así es. ¿Quiénes acosan más? ¿Los niños o las niñas? Es una pregunta muy importante. Parece mentira, pero las niñas ganan ligeramente. El acoso se ve en niños, pero por lo general termina siempre vamos a decir, en la parte física, con los golpes. Pero las niñas, como no entran en ese nivel de caerse el golpe, ¿verdad? Porque somos decentes, somos unas niñas, las niñas no hacemos eso. Hay un maltrato desde el punto de vista verbal y psicológico mucho más marcado. Entonces parece mentira, pero en el caso de las niñas es mayor. El acoso escolar se da más en niñas ligeramente, no es que en los varones no, pero es marcadamente mayor en las niñas que en los varones. Y bueno, ya, ¿cuál sería tu mensaje? Todo lo que hemos tratado y nos faltaría por tratar sobre este tema, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad de Barinas? ¿Cómo evitar el bullying? ¿Qué debemos hacer? Prevención sobre todo, pero yo para poder prevenir yo tengo que informarme. Yo en parte agradezco la oportunidad porque a través de este medio muchas personas van a conocer y quizás van a recapacitar que están siendo ahorita en estos momentos víctimas de un bullying. La idea es informarnos bien, instruir y por supuesto asesorarnos, formarnos, para no solo evitar que suceda en nuestras personas, sino también evitar que suceda en otras personas. La intervención es lo primordial, la intervención como mediadores y conciliadores de la situación, ¿okay? Tratar de resolver el conflicto y siempre dar una formación a nuestros hijos de manera democrática, jamás permitirnos esa conducta autoritaria, siempre de manera democrática, ¿verdad? Donde nosotros podamos hacer ver que todos somos iguales, que todos tenemos derechos y que estamos todos ante el mismo plano y que hay que hacer entender, ¿verdad? A todos estos niños, ¿verdad? Que la idea es, ¿verdad? Interiorizar el principio de la realidad. Los derechos de uno deben armonizar con los derechos de la otra persona, ¿verdad? Debemos desarrollar el altruismo en todos los niños. Todos somos importantes, por lo tanto, aquí la idea es que todos tenemos el mismo derecho y podemos resolver nuestro problema. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Yurajima Olivera. De verdad que para mí fue especial esta participación. Ya en 2 semanas te espero para una próxima. Como no, muchísimas gracias. No? Agradezco la invitación a los radioescuchas. Bueno, hasta otra oportunidad. Feliz día. Recordemos entonces, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Este pudiera ser el mensaje final en lo que acontece del bullying. Vamos a recordar ya un poco para despedirnos, nuestra página en Facebook es Cuerpo, Mente, Espíritu. El número de contacto es 0426-670-4316. Y debo mencionarles que el pan más rico y sabroso de la ciudad se encuentra en la panificadora Barinas, ubicada en la avenida 23 de enero, edificio Macri, local 1 y 2, sector centro. Si desean algún tipo de pedidos, pueden comunicarse al número 0273-5521-480. Nos encontramos bajo la presidencia de Nelson Enríquez, en la vicepresidencia Álvaro Cuevas y en la dirección general Lluvia de Venus Velázquez. Quien les habla, Lourdes Guarino. Y antes quiero dar un gran abrazo y felicitaciones a todos los padres en su día, en especial a mi papá. Para eso le voy a dedicar la siguiente canción que sé que él la ama, a los ganaderos y también a los orientadores. Feliz día, mañana domingo 17 del mes. Bueno, ya la invitación es para sintonizarnos el próximo sábado con la mejor información y consejos de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Hasta la próxima.